Cristo. Damos gracias a Dios. Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 15. Dice de la siguiente manera: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, por la oportunidad de meditar en ella, Señor, porque en tu palabra hay luz, y a través de tu palabra nosotros conocemos la verdad, Señor. Y es quitada la venda de nuestros ojos para que podamos ver y adorar al único Dios verdadero. Gracias porque tu poder es absoluto, tu poder es infinito, Señor, porque tú eres real. Nuestra vida lo puede comprobar, porque cada uno de nosotros ha visto y ha recibido tu manifestación en nuestras propias vidas. Te damos gracias porque podemos, Señor, ahora alabarte con todo nuestro corazón y declarar que para nosotros tú eres el único Dios verdadero. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Estaremos meditando sobre el tema la idolatría y su influencia en el mundo. Una de las cosas que muchos no se dan cuenta, especialmente aquellos que no conocen a Dios, es que la idolatría es una situación que lleva a las personas y a los pueblos que la practican no solo a la oscuridad, sino también lo lleva a la confusión. Hay consecuencias negativas en la vida cuando una persona es consagrada a la idolatría, porque la idolatría es el rechazo a Dios, y como producto del rechazo a Dios tienen que conseguir un sustituto para llenar el vacío de sus corazones, y por eso son entregados, como dice la palabra, a un espíritu de mentira. Y la ciudad de Listra es un ejemplo de ello. Es apenas un ejemplo, porque la realidad es que el mundo entero, tanto en la época de Pablo como el día de hoy, vive en confusión, producto de la idolatría. Y como les dije, la idolatría trae consecuencias. Por eso es bueno que analicemos nosotros las condiciones del mundo que vive en idolatría, las consecuencias de la idolatría que hay en el mundo, para que veamos cómo nosotros debemos sentirnos agradecidos y dichosos de que nosotros adoramos y servimos al único Dios verdadero. La ciudad de Listra estaba llena de idolatría. Habían construido templos a esos ídolos falsos que ellos mismos habían buscado o conseguido. Los templos tenían sacerdotes, o sea que había toda una estructura religiosa que respaldaba a esos dioses ajenos. Ahora, cuando hablamos de dioses ajenos, cuando hablamos de dioses falsos,
Estamos hablando de inventos de los hombres, son personajes irreales que no existen, que solo son creados en la mentalidad humana, con la idea de cuidar o calmar sus temores, porque la idolatría surge producto del temor de la gente, producto de la superstición, producto de que han rechazado a Dios y entonces sus corazones vacíos necesitan algo en que creer y que adorar. Por eso en esta ciudad donde llegaron a predicar Pablo y Bernabé, cuando este hombre fue sanado por el poder de Dios a través de los apóstoles, inmediatamente la confusión que había en sus mentes empezó a decirles que esos eran dioses. Pablo y Bernabé eran precisamente dioses de esos dioses falsos en los que ellos creían. Pensaron que Pablo y Bernabé eran parte de los dioses paganos que ellos adoraban y estaban atribuyéndole a esos dioses paganos la sanidad de este enfermo. Era una sanidad evidente. Se trata de un hombre cojo de nacimiento. Por lo tanto, ellos creían que había sido sano por el poder de esos dioses a los que ellos adoraban. La idolatría en ese tiempo era muy sofisticada porque había, como les decía, un culto todo bien organizado y estructurado para adorar a los dioses paganos. La cultura predominante era la cultura griega y los griegos habían desarrollado lo que se conoce como la mitología griega, que es una leyenda, es un conjunto de leyendas sobre dioses. Y ellos se inventaban los dioses, dioses para una cosa, dioses para otra cosa, dioses para cada cosa. Había un dios y había un dios grande o el mayor de todos que era Zeus en el caso de los griegos. Y los romanos eran muy prácticos. Los romanos lo que hacían era que tomaban las costumbres de otros, pero las hacían a su manera, las convertían en su manera. Entonces, los dioses de la mitología griega tenían nombres diferentes en la religiosidad romana. Y por eso el apóstol Pablo había ido a predicar. Él les aclara inmediatamente que precisamente eso es lo que él venía a predicar, para que salieran de esas vanidades, de esa oscuridad, de ese engaño, de esa mentira en la que habían creído, de creer en dioses ajenos y adorar dioses ajenos, dioses inventados por los hombres. El problema del hombre cuando el hombre ha rechazado a Dios es que queda un vacío en su alma y ese vacío tiene que ser llenado. Y entonces el hombre busca inconsciente o conscientemente un sustituto para llenar el vacío de su alma. Y la Biblia dice que los que no creen a la verdad son entregados a un espíritu de mentira. Y entonces la mentira se posesiona de sus corazones de tal manera que creen los mitos, creen las leyendas, creen las supersticiones, las hacen suyas y se entregan a eso con todo su corazón. Y por eso caen en la oscuridad, caen en el engaño y de ahí vienen las consecuencias. Muchas veces nosotros no reflexionamos sobre las consecuencias de la idolatría. Pero la persona que es idólatra no le va bien. La persona que es idólatra va a vivir las consecuencias de haber rechazado a Dios y de haber sido engañado por un espíritu de mentira. Y eso es lo que sucedió con estas personas que, como les decía, eran personas que creían en dioses ajenos a la forma de la mitología griega, solo que como eran ciudadanos romanos, ellos tenían los nombres de los dioses que les habían dado los romanos. Los griegos inventaron muchos dioses, inventaron muchas cosas. Los griegos es una cultura que ha influenciado al mundo en general, en tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo negativo precisamente está la filosofía humanista, que es la que busca la manera de mostrar la autocapacidad del hombre sin necesidad de Dios. Ellos se dedicaron a buscar la verdad a su manera y se dedicaron a hacer descubrimientos sobre la vida,
sobre aspectos humanos científicos, pero desde el punto de vista humanista, sin considerar a Dios. Y dentro de eso también se inventaron una religión precisamente contraria a Dios, como lo es la mitología griega, que es una colección o conjunto de mitos. Y lo que es un mito se refiere a una idea, a una leyenda inventada por los hombres. Todo lo que son los dioses paganos son puros inventos humanos. No tienen ninguna base, ninguna prueba, ninguna justificación, ninguna razón de ser, sino los miedos y la superstición humana. Es increíble cómo las personas que no creen a Dios caen presas de los miedos humanos. Caen presas de situaciones que no tienen sentido, que no tienen justificación. No creen en Dios, pero sí creen en mentiras, sí creen en mitos, sí creen en leyendas, sí creen en cosas que no existen. Entonces, los mitos es algo interesante, porque los mitos son leyendas que se levantan por pensamiento humano, por hombres que deciden crear o desarrollar un mito, una leyenda con determinado propósito. Pueden ser propósitos políticos. Hay mitos políticos, hay mitos de carácter económico, hay mitos de carácter social y hay mitos de carácter religioso, como el caso de la mitología griega. Los mitos religiosos entonces son leyendas para distraer o desviar a la gente de la verdad y dejar de adorar al único Dios verdadero. Por eso nosotros debemos reflexionar en esto y agradecer y reafirmar nuestra fe. Levantarse especialmente en estos días en donde la celebración de los cultos oscuros y de los dioses paganos que hay en este mundo, que se levanta en esta fecha, el cristiano debe levantarse con la misma o con mayor fuerza y con mayor autoridad para reprender la oscuridad y todo lo que el mundo quiere exaltar y quiere levantar para contradecir las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que la gente se organice y se alegre por la muerte? ¿Cómo es posible que la oscuridad cause gozo en los corazones? ¿Cómo es posible que a mí me digan Happy Halloween como que si fuera algo que causa alegría? ¿A quién le causa alegría la muerte? La muerte causa dolor y tristeza, porque la muerte es consecuencia del pecado. Por eso es que la gente no entiende, no saben lo que están haciendo. Algunos sí saben lo que están haciendo cuando adoran dioses paganos y cuando adoran la oscuridad. Pero hay gente que no sabe, que es presa, que es engañada por las situaciones y los mitos en los que caemos y creemos y terminamos defendiendo. Hay gente que defiende mitos, que defiende situaciones que no existen, que no son reales y que de alguna manera nos llevan a cometer errores y a frustraciones porque no hay nada de realidad en ellos. Es lógico pensar que estos dioses paganos inventados por los hombres no tienen vida, no tienen autoridad, no tienen nada. No miran, como dice la palabra, no miran, no oyen, no hablan. Son estatuas, son figuras, son gráficas, son inventadas pinturas de los hombres o manualidades de los hombres, pero no hay vida en ellos. Los que los hicieron, los fabricantes de los dioses, son igual de pecadores que los demás hombres. ¿Y cómo es posible que un hombre pecador va a desarrollar una figura que me va a traer sanidad y que va a traer paz a mi corazón? Es absurdo todo lo que es la idolatría. No tiene ninguna base, ningún sentido. Sin embargo, familias enteras y naciones enteras están consagradas a la idolatría y las consecuencias en esas naciones son reales, producto de haber rechazado a Dios, de haber rechazado la luz y haber entrado en oscuridad. Dice la Biblia en el libro de Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¡Qué tremendo! Por eso es que nosotros no celebramos Halloween. No podemos celebrar la oscuridad ni la muerte. No podemos estar de acuerdo con aquello que es producto del pecado. Cuando la gente vive bajo la confusión de la idolatría, cambia las cosas. Conforme ese error, esa confusión,
que tienen en su mente. Y eso fue lo que pasó en Listra. Estos fueron los dioses. Nosotros hemos vivido aquí mismo en la iglesia situaciones donde hemos orado por personas y hemos orado con todo nuestro corazón y hemos visto y hemos sentido que Dios trajo sanidad a esa vida. Y más adelante esa persona o los familiares de esa persona nos dicen, es que ese milagro lo hizo Ustedes saben a quién me refiero. Es que ese milagro lo hizo el santo tal. Y le adjudican a dioses que no existen la sanidad que Dios hizo. Y eso es confusión. Pero no solo es esa confusión que obviamente los hace vivir en el engaño y la mentira, sino es también, hay otras consecuencias mayores, producto de la idolatría. El día de hoy las sociedades modernas viven bajo confusión, la confusión de la idolatría. Sociedades modernas viven bajo superstición, viven con miedos. ¿Cómo es posible que sociedades enteras tengan miedo a esto, miedo a lo otro, miedo aquí? Y uno mira a la gente culta, preparada, con sus temores y con sus cosas que hacen para a espantar esos miedos que tienen. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que gente inteligente tenga esta manera de pensar y esta manera de vivir? Veamos entonces en primer lugar lo que significa la confusión que produce la idolatría. Los hombres de Listra obviamente reaccionaron producto de su propia confusión, porque la idolatría no está basada en la verdad, sino en creencias, en inventos, en leyendas falsas inventadas por los hombres y por lo tanto una leyenda crea otra leyenda, una imaginación crea otra imaginación. La Biblia dice un abismo trae otro abismo, una mentira trae otra mentira, un pecado trae otro pecado. Y entonces la gente dice, bueno, nosotros adoramos a dioses ajenos y esto que sucedió es producto de esos dioses a los que nosotros adoramos. Creyeron que Pablo y Bernabé eran los mismos dioses que ellos adoraban. Por eso a Bernabé le llamaron Júpiter, que Júpiter era el dios de la cultura romana o de la religiosidad romana, que sustituía a Zeus. Zeus era el dios principal de la mitología griega. Y ellos tomaron los mismos dioses que los griegos, solo que les cambiaron nombre. Y a Pablo le llamaron Mercurio, que era Hermes en la mitología griega. Entonces, cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta que les estaban adjudicando a ellos, como lo estaban declarando como dioses paganos, y les estaban adjudicando a esos dioses paganos esta sanidad, ellos se alarmaron como todo cristiano que se alarma cuando no se adora al Dios verdadero. Como cuando me asustaron a mí el día que aquí vinieron a cantarme a mí en lugar de cantarle a Dios. ¿Ustedes creen que yo me alegré? Yo quería salir corriendo por las bancas, porque se adora a Dios, no al hombre. Se declara a Dios y a Él se le da la honra y la gloria. Y nosotros debemos tener cuidado, porque la gente se presta para tocarnos el ego, para tocarnos los sentimientos, para tocarnos el orgullo. Ay, qué bonito cantas, ¿y por qué no te ponen más? ¿Y por qué esto aquí? ¿Y por qué esto allá? ¿Y por qué? Y empieza la gente a decirnos cosas que como que nos queremos exaltar, y a veces cuando sentimos le estamos quitando la gloria que solo a Dios le corresponde. Pablo se indignó. ¿Cómo es posible? Gritaron y corrieron. No hagan eso. Nosotros somos hombres como ustedes. Y precisamente por eso venimos a este lugar. Para predicarles que conozcan al único Dios verdadero. Para que salgan de las vanidades en que están. De las mentiras en que han caído. Precisamente por eso venimos a predicarles. Y ustedes nos vienen con que nosotros somos. Inmediatamente se calmó todo lo que querían hacer. Y después de que los querían dar ritos y celebrarlos y todo eso, terminaron persiguiéndolos y los querían matar. Esa es la confusión de la idolatría, porque no saben lo que están haciendo, porque están confundidos, porque están guiados por un espíritu de mentira. Entonces Pablo y Bernabé
les dicen que precisamente por eso han venido y precisamente por eso estamos nosotros como cristianos y como iglesia en este mundo, para decirle a la gente que hay una verdad, que están en el engaño, que están en la mentira, que están en confusión. Para eso traemos nosotros el evangelio, para eso predicamos, para eso invitamos amigos, para mostrarles la verdad. Dice la Biblia en el libro de Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condición actual del mundo. La gente celebra y la gente no sabe en realidad lo que está haciendo, porque están dándole gloria a algo que no existe, pero que de alguna manera el diablo se regocija. Porque es él el que ha puesto esa mentira en los corazones de las personas para que en lugar de creer en la verdad crean en la mentira. Y por eso nosotros debemos vivir agradecidos con Dios, porque la venda ha sido quitada de nuestros ojos. Ahora vemos la luz de Cristo y ahora usted y yo adoramos al único Dios verdadero. Bendito sea su nombre. Para eso está la iglesia. Para eso envía su palabra el Señor a través de nosotros, para ayudarle a la gente a salir de ese engaño y esa mentira en donde millones de personas, como les digo, algunos pueblos enteros. Cuando nosotros estuvimos en Nepal, Nepal es un país totalmente idólatra, igual que la India. Afortunadamente, principalmente en la India, el evangelio ha sido predicado muy fuerte. Y hay iglesias fuertes y grandes en la India. Pero obviamente la mayoría de gente vive en oscuridad. Y la India precisamente es uno de los países donde hay mayores problemas sanitarios, serios problemas económicos, porque es un país que está sumido en la idolatría. La idolatría, por supuesto, se ha sofisticado el día de hoy, porque dijimos que el hombre, ante el vacío de su corazón, necesita llenarlo, es por naturaleza, porque Dios nos creó seres dependientes. Todos nosotros fuimos creados para ser seres dependientes. Nosotros no podemos gobernarnos por nosotros mismos. Por lo tanto, cuando un hombre no es gobernado por Dios, porque por decisión propia rechaza a Dios, termina siendo gobernado por alguien más. Terminan adorando a alguien más. Terminan entregando su vida a alguien más. Terminan dependiendo de alguien o de algo más. Y eso es lo que sucede el día de hoy. La idolatría se ha sofisticado. Ahora la gente adora a hombres, a personas, adora a cosas como el dinero, o cosas materiales, el alcohol, las drogas, porque una persona que depende de eso, que su vida está dedicada para eso, ahí está su corazón y ahí está su idolatría. Gente que vive en adicciones, en dependencias de todo tipo. Lo cierto es que mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, no somos puestos en la manera correcta de la dependencia. Dios nos hizo y nos hizo dependientes, pero nos hizo dependientes de Él. Al soltarnos de la dependencia de Él, entramos en dependencia de algo más. Toda la persona que no conoce a Dios y que no sirve a Dios, su vida depende de algo o de alguien más, que no es Dios y que está en el error. Y puede verse como que es una persona normal, por supuesto que puede verse como una persona normal, pero Dios sabe dónde está el corazón de esa persona, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y si su tesoro no es Dios, su corazón no está en Dios, está en algo más. No puede estar en el vacío, es ineludible. Ese vacío hay que llenarlo. Y por eso la gente busca maneras, consciente o inconscientemente, y se inventan cosas. Es increíble. Como les decía, en Nepal, por ejemplo, uno va caminando y de repente hay una como rotonda, un camino por acá, un camino por acá, porque allí hay un altar. Hay un altar. Para ellos es importantísimo. Y se acerca uno a ver qué es ese altar. Un perro, un sapo, una cosa, cualquier cosa. Es Dios en la India y en Nepal. Es increíble. Lo tiene uno que ver. Lo tiene uno que ver. Ver cómo tratan a los animales. Los tratan mejor que a la gente, por supuesto. Es increíble
ver cómo la confusión religiosa hace que la gente haga cosas absurdas, haga cosas que incluso son antisanitarias, como dejar que los animales entren a la casa y hagan lo que quieran, no les pueden decir nada. Y de esa manera sus vidas caen en un vacío, en un sinsentido, en un despropósito totalmente. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a caer en algo más. Me acuerdo yo cuando yo era joven, había esa confusión, había esa indecisión, había esa duda que el evangelio, que por qué no me dejan hacer esto, que por qué no me dejan hacer el otro, todas esas cosas por las que pasamos los jóvenes, hasta que llegó un momento en que yo dije, bueno, no puedo vivir así, no puedo que aquí, que allá, no, una de dos, o me voy al mundo y me aparto, me arruino, o sirvo a Dios. Así es que tuve que escoger servir a Dios, porque en mi mente no cabía estar en medio, no podía seguir en medio, no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Por eso Dios dice claramente que el que esté justo, justifíquese más, y el que esté impío, que sea más impío. Así dice la Biblia literalmente en el libro de Ezequiel. No se puede estar en medio, tienes que tomar una decisión. O sirves a Dios con todo tu corazón, porque si no sirves a Dios vas a parar sirviendo a algo más, que no es Dios, que es engaño y que es mentira. Todas las personas tenemos esa tendencia por ese vacío que hay en las vidas, que solo Dios lo puede llenar, y que mientras Dios no le permitamos que Él llene, nosotros vamos a caer en situaciones, en dependencias, en vicios, en mentiras. Incluso hay personas que ellos mismos son su propio Dios, que viven para ellos, piensan solo en ellos y buscan la grandeza de ellos. Entonces están llenando su vacío con ellos mismos, lo cual es bastante absurdo, pero es cierto. Hay gente que vive para eso, que vive pensando en sí misma y para sí misma. Pero todo eso, a lo que los hombres están consagrados, se llama idolatría. Y todo eso no produce nada bueno. Los países que son idólatras son países que están atrasados económica, social y socialmente. Son culturas que no han podido avanzar, que no han podido desarrollar. Es que se mantienen, por supuesto que se mantienen, porque el diablo mentiroso va a hacer lo que sea posible para que se mantengan. Pero la realidad es que cuando uno tiene la oportunidad de estar en esos medios, uno se da cuenta la forma en que viven no es vida, no es digamos, lo medianamente sano, porque nosotros podemos vivir en un país pobre, pero que en ese país hay decencia, hay orden, hay un sentido de justicia, hay términos, hay normas, hay una vida más o menos saludable cuando las personas viven en lugares que no son dedicados totalmente a la idolatría. Los pueblos que son idólatras no saben qué hacer, están llenos de confusión. Cuando Dios se refiere a Nínive, por eso mandó a Jonás a predicar el evangelio a Nínive, le dice Dios en Jonás 4:11, cuando Jonás se negó a ir a predicar, y le dice Dios: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, que no saben nada, que no saben qué hacer, pues, que no saben dónde están, que no saben el bien y el mal, que no saben porque están confundidos. Esa es la condición del mundo, y por eso Él envía a Jonás para que con el evangelio, con la palabra, los saque de esa ignorancia y de ese engaño en el que han caído. La confusión, pues, es el resultado de su rechazo a Dios, sencillamente. Porque cuando la gente no cree en la verdad de Dios, el único Dios verdadero, se entregan a la mentira. Como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Usted va con un miembro de la iglesia, de la secta, la luz del mundo, y le va a decir: esta es la verdad, esto es lo correcto, ese hombre es inocente. Se lo va a decir, y se lo va a decir con total convicción y con todo su corazón, porque como no creyeron en la verdad, fueron entregados a un espíritu de mentira y creen en la mentira. A veces se entregan con pasión a la mentira porque no les queda otra cosa, y esa es la condición del mundo. ¿Cómo es posible que los hombres se inclinen o recen ante imágenes que no tienen vida, que están hechas por manos pecadoras? Cuadros pintados a mano, esculturas, cualquier cosa hecha de madera, de bronce, de lo que sea, hecha por manos pecadoras. ¿Cómo es posible que una mano pecadora va a ser un objeto que a mí me va a salvar, que me va a ayudar, que me va a sanar, que me va a traer bendición? Debemos vivir agradecidos, hermanos, porque Dios nos ha sacado del engaño de este mundo. Amén. La gente cree: este santo, me va a ayudar para esto y para el otro, como ese santo que hay para las relaciones sentimentales. No me digan que no saben, porque sí, se llama San Antonio. Y que si no te sale, entonces ponlo de cabeza. Y ahí está la gente de veras, poniendo de cabeza al San Antonio. Y lo ponen de cabeza, ¿saben por qué? Porque creen que les va a hacer el milagro. Yo voy a las tiendas aquí de Costa Mesa, Santana y todo eso aquí, y hay estanterías llenas de veladoras. Veladoras quemando su dinero, poniéndoselo a un santo, porque yo no entiendo. Porque yo digo, bueno, si le pongo a este santo para que me haga un milagro y le pongo la veladora, pues me hace el milagro y se acabó la veladora. Pero la veladora sigue ahí todo el tiempo, porque nunca les va a hacer el milagro. ¿Aló? No me diga que no, porque usted era uno de esos. Ay, mi hijo, mandaban al marido: mi hijo, ve a la tienda, porque se está pagando la veladora. Y ahí va el marido, ¿no?, a comprar la veladora. Porque este mundo vive en engaño, hermano. Vivimos en engaño y en mentira. Dele gloria a Dios, porque ya nos sacó de eso, y ahora servimos y adoramos al único Dios verdadero. ¿Cómo es posible que se inclinen ante cosas hechas por manos de hombres? Mire lo que dice la Biblia respecto a los que hacen imágenes y esculturas. Isaías 44, 9 y 10 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Para nada es de provecho. Y sin embargo, están llenas las estanterías de dioses paganos y de dioses falsos. En segundo lugar, la condición a la que lleva la idolatría a los pueblos. Vamos a ver algunos ejemplos muy breves y muy a la ligera, de condiciones en las que han caído ciertos pueblos que son más consagrados a la idolatría que otros. La idolatría, hermanos, no tiene claridad ni tiene sentido. Solo, como les digo, trae confusión. No tiene objetivo. Las masas son arrastradas por mitos y tradiciones religiosas, y la gente termina presa al mismo tiempo de una pasión y una superstición que hunde a los pueblos en el atraso, en la violencia y hasta en la pobreza extrema. Un ejemplo de ellos es la India. Es el segundo país más poblado del mundo. En la India abunda la pobreza, abunda la suciedad en las calles. Es increíble. Abundan las enfermedades. Y usted sabe que los mejores médicos de la India se vienen por Estados Unidos. Usted alguna vez ha sido atendida por un hindú. No me diga que no. Estamos llenos
de médicos. Pero en la India no es así. Ahí hay pobreza, hay enfermedad, hay situaciones lamentables. Gracias a Dios hay una iglesia fuerte en la India cristiana. Y la iglesia cristiana ha impactado mucho. Y algunas de las iglesias más grandes del mundo están en la India. Hay en Calcuta una iglesia de 50,000 miembros en la India. Porque el evangelio, cuando se predica con autoridad en los lugares más difíciles, es donde la gente responde, porque al ver la mano poderosa de Dios, inmediatamente se dan cuenta de la mentira en que han vivido. Por eso no debemos dejar de predicar el evangelio, porque esa es nuestra responsabilidad. Hay muchas naciones que están sumidas en el materialismo, en el alcoholismo, en la drogadicción, que están sumidas en la violencia, en la falta de higiene, como el caso del país de Haití, aquí mismo en América Latina, en una de las islas del Caribe. Haití es uno de los países más pobres y más analfabetas del mundo. Es un país donde hay mucha idolatría. La idolatría se practica en las calles públicas. Se hacen ritos de santería y de trance grupal, aún en las calles, en las áreas públicas. La gente entra en trance, en bailes y cosas horribles. ¿Y dónde está el país? Está sumido en la pobreza. Está sumido en serios problemas de carácter social. Pero también tenemos dos países interesantes. Uno es Brasil y otro es México. Son dos países que, de acuerdo a los analistas socioeconómicos, Brasil y México deberían ser, por sus recursos, por su tamaño, por sus recursos, deberían de ser potencias mundiales. Y no lo son, por la idolatría. Brasil está lleno de idolatría. México está lleno de idolatría. Brasil, afortunadamente, la iglesia cristiana es muy fuerte en Brasil. En México eso es lo que nos falta. Inundar el evangelio de Jesucristo en México. Porque está muy necesitado del poder de Dios. En Brasil la idolatría y los ritos paganos se observan aún en las vías públicas, en la calle. Un día yo iba caminando, me mandaron de la universidad, y yo iba en Río de Janeiro caminando en la calle y luego me paré, porque había un rito de brujería en la mera esquina de la banqueta. Ahí estaba un brujo haciendo cosas y el humo y toda la cosa. No, hombre, yo tuve que, ahí sí que como los levitas me pasé al otro lado de la banqueta, ¿verdad? O sea, la brujería está allí, públicamente. Brasil es uno de los países donde hay más pobreza. Usted mira fotografías de Brasil y mira anuncios de turismo de Brasil. Usted va a ver solo cosas buenas, va a ver el Corcovado, las playas de Brasil, va a ver edificios y cosas hermosas, pero no habla de la pobreza que hay en las favelas en Brasil, en los lugares, en los tugurios, en los lugares donde hay una pobreza exagerada, y por eso hay mucho crimen también. En Brasil hay mucho crimen y mucha violencia social. Lo mismo sucede en México. En México, con todo nuestro dolor, es un país donde hay mucho crimen y mucha violencia social. Porque en México, tristemente, las consecuencias de la idolatría han llegado al extremo de que un país que es casi controlado por los narcotraficantes, por los carteles o cárteles, como algunos dicen, de droga, una influencia fuerte, fuertísima, que llega a todas las esferas de gobierno. Esa es la condición de estos dos países que, teniendo las condiciones para ser una potencia mundial, no lo son. Y no lo son por la idolatría. Ustedes saben la idolatría en México. No tengo que darles mucha explicación. ¿Cómo es posible que se consagren a un mito? Se consagren a una cosa que no es cierta, que es una leyenda de hombres. Por supuesto, en toda América Latina hay leyendas, no solo en México. En toda América Latina hay mitos sobre vírgenes, Virgen de la Asunción, Virgen de esto, Virgen del otro. Pero en México es exagerado.
perdón que lo diga, usted lo sabe. Es exagerada la idolatría que hay en México, a tal extremo que es más importante que el nombre de Jesucristo para mucha gente que se dice ser religiosa. Pero en todo el mundo, al igual que el día de hoy, los fabricantes que hacen las imágenes saben que no hay poder, que no hay nada en esas imágenes, pues, que son producto de su imaginación o de su necesidad económica para ganarse unos centavos engañando a la gente que lo va a comprar. Pero lo que llama la atención es el que lo fabrica es un mentiroso, el que lo fabrica es un pecador, el que lo fabrica es una persona necesitada porque lo hace porque tiene mucha necesidad de dinero, y el que lo compra cree que eso le va a hacer un milagro, que eso lo va a sacar de la situación en que está. Esa es la confusión que tiene a la gente sumida en el pecado y en el engaño en este mundo. La Biblia se refiere a los fabricantes de imágenes como hombres infatuados, dice la Biblia, conscientes de la mentira que fabrican. Infatuados quiere decir un estado caracterizado por dejarse llevar por una pasión irracional y caprichosa. Eso es infatuados. Jeremías 51:17 dice: todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tienen espíritu, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esa es la explicación que hay de por qué esa gente se entrega con tanta pasión a dioses paganos, a dioses ajenos. Vivimos en una época que cada vez la idolatría se hace más sofisticada. En México, por ejemplo, todo el culto a la Santa Muerte ahora está disfrazado de folclor. Ahora adornan los lugares con calaveras, que es la Santa Muerte, pero es folclor, ¿verdad? Y es algo entretenido, es algo que no le dan la seriedad que eso amerita, porque es un culto a la muerte. Y de esa manera, inconsciente o conscientemente, están cayendo en la idolatría. Usted ve cómo se disfrazan para este día de Halloween. Usted ve, el viernes me encontré una persona que iba disfrazado de canguro, ¿verdad? Y pues, ridículo, ¿verdad? Lo ignoré. Pero en México no se encuentra con cadáveres andantes. Usted mira a la gente cómo va maquillada y da miedo, porque se maquillan de tal manera que parecen muertos andantes. Y están en su trabajo y atendiendo a la gente en las oficinas como que sin nada. Lo ven como folclore. Pero la realidad es en lo que ha caído. ¿Y cuál es la condición de México? Pudiendo ser uno de los países más poderosos del mundo, por su capacidad, por sus recursos. Sin embargo, la idolatría los ha llevado a esa condición. Por eso urge que prediquemos y sigamos predicando el Evangelio en México. Por eso fueron Pablo y Bernabé a Listra, para que hablarles un poco, para sacarlos de la confusión. Por eso el Evangelio es predicado, porque la idolatría sigue dominando en la conciencia de las masas. Y por eso surgen grupos, esos grupos que defienden a los homosexuales, que yo ni se me quedan las letras, LMTB, no sé qué más, cosas así. Son grupos que surgen de temor, de superstición, de miedo. Son grupos que surgen del odio que tienen hacia los demás. Y eso es lo mismo que la idolatría.
Todo lo, todo lo llevan en su mentalidad confusa a que es en contra. No se puede decir absolutamente nada porque ya se trata de homofobia. Y son situaciones en donde el mundo ha caído en un punto donde la verdad es hecha a un lado y la mentira es glorificada. Y la gente vive bajo ese engaño. Por eso yo no tengo miedo de predicar el evangelio, porque para eso estamos en este mundo y en esta iglesia, para predicar el evangelio y para predicar la verdad. Hace algunos años la iglesia empezó a crecer. Nuestra iglesia, cuando estaba en la Fitch, llegó a tener casi 1000 miembros. Y de repente cambiamos, nos fuimos por otro lugar y volvimos más o menos a una asistencia regular menor. Y yo oraba y le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no siguió creciendo? Y el Espíritu de Dios me dijo, mientras prediques la palabra y mientras prediques contra el pecado, no vas a tener mucha gente. Esa es la verdad. Por lo tanto, mejor que los que acepten en esta iglesia, acepten creyendo la verdad. Acepten sabiendo lo que es el pecado. Porque cuando tú aceptas a Cristo, tienes que dejar el pecado. Tienes que romper con lo que queda atrás. Tienes que ser diferente. Me contaron la historia de un pastor en México que aceptó una hermana y por alguna razón lo invitó a su casa. No sé si a comer o a qué, al pastor. Y el pastor llegó a la casa y la hermana era recién aceptada, por supuesto. Pero donde llegó a la casa empezó a ver santo por aquí, santo por allá, velador aquí, velador allá, virgencita aquí. Y no sé si era San Antonio, era otro, pero había un montón de dioses. Y vino el pastor y le dije, permítame, hermana, véngase conmigo. Y empezó uno, este me lo quiebra, por favor, este me lo quema, y de una vez, hay que deshacerse del pecado, hay que deshacerse de lo que quedó atrás, porque somos nuevas criaturas. Tenemos que vivir como hijos de luz, y para eso es la palabra. Si a la gente no le agrada aquí, ¿cuánta gente no acepta aquí y luego se va? Porque no le gusta el evangelio que se predica, porque no les gusta que se predique en contra del pecado. Lo siento, pero nosotros vamos a seguir predicando en contra del pecado, porque para eso nos ha puesto el Señor en esta iglesia. De esa manera, hermanos, tenemos que portarnos de la manera correcta para que la gente sepa la diferencia entre la luz y la oscuridad, sepa la diferencia entre la verdad y la mentira, sepa la diferencia entre la esperanza y el engaño. Tenemos que anunciar un evangelio diferente para que la gente sepa que no se puede seguir viviendo, no se puede vivir de mitos y de supersticiones como el Halloween. No podemos nosotros creer en lo que el mundo cree y ve como divertido. Que la gente celebra como que si fuera algo bueno cuando no tiene nada de bueno. Todo lo que se hace, el diablo lo hace para que los cristianos se aparten de Dios, se alejen de la verdad. Y por eso es que el hombre, al apartarse de la verdad, inevitablemente es entregado a un espíritu de mentira, sea de una forma o de otra, pero cae en confusión y cae en idolatría. Todos nosotros tenemos tendencia a la idolatría. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos puestos en la dependencia correcta, porque fuimos creados por Dios para depender de Él. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, inmediatamente somos conectados con Él, que es la manera correcta y la manera que Él concibió desde que creó al mundo. Y cuando nosotros nos rechazamos esa dependencia de Dios, ese vacío necesita conectarse con algo. No se puede permanecer vacío, o sea, no se puede permanecer en medio. Por eso les decía yo que cuando era joven, que tenía muchas dudas, que iba a la iglesia y me gustaba, pero también iba al cine, iba aquí, iba allá y me gustaba también. Entonces tenía que tomar una decisión. No puedo seguir así, no puedo servir a dos señores. Tengo que decidirme porque cuando estoy aquí haciendo cosas, hay algo que me dice que no estoy bien.
Y cuando estoy en la iglesia, pues como que me tienen ahí a la fuerza, como que no me permiten hacer esto. Cuando estoy aquí estoy pensando allá, y cuando estoy allá estoy pensando en aquí. Entonces tengo que decidirme. Entonces dije, no, si voy a depender de algo, mejor dependo de Dios, el único Dios verdadero. No podemos seguir, no se puede servir a dos señores. Por eso dice la Biblia en el libro de Ezequiel, que el que esté impío, que sea más impío, y el que esté justo, que sea más justo. Dios no acepta los términos medios. Tiene que haber una definición, una claridad delante de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿a qué Dios conocemos y a qué Dios servimos? Porque si tú sirves al Dios verdadero, sírvele con todo tu corazón. Sírvele con todo tu corazón. Cuando nosotros cantamos alabanzas aquí, piensa en lo que cantas y cántalo con todo tu corazón. Y si no lo vives, dile, Señor, a partir de ahora quiero vivirlo. Que lo que cante sea una realidad en mi vida. Porque la adoración a Dios debe ser genuina y debe ser real, no teoría, sino realidad en nuestras vidas. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI todavía hay pueblos y naciones como Listra que aún permanecen en la confusión de la idolatría. Es una realidad. Uno ve naciones que aparentemente son prósperas, pero que viven bajo temores, bajo supersticiones. Por ejemplo, yo explicaba que en los deportes hay un montón de supersticiones. Tanto los jugadores, los deportistas, como los dueños, los entrenadores, tienen supersticiones y viven bajo esas supersticiones. Hay un entrenador de fútbol que toda la vida se viste de negro, toda la vida anda con su traje negro, porque es un supersticioso, es un maníaco en ese sentido. Y yo digo, es supersticioso y por eso se pone ese color, pero si un montón de veces pierden, ¿por qué no se lo quita si no le funciona? La idolatría no funciona, la superstición no funciona. Por eso no seas idólatra en tu deporte. ¡Aló! Ahí están los de la América, que se creen la mamá de Tarzán. Y hasta se ponen a orar para que gane la América. Se ponen a orar y los de las Chivas orando al mismo tiempo para ganar. Qué absurdo. Está bien, dale, sigue a tu equipo. Algún día van a ganar como los Dodgers. Pero no seas fanático, no seas obsesivo. No des tu vida en eso, no te enojes, ni te pelees, cuando pierden, ni creas que eres lo máximo cuando ganen. Tranquilo. Tenemos derecho a ver deportes, pero sin obsesión, sin excesos, sin idolatría. El día de hoy la gente confunde la fe con la superstición. Por eso siempre digo, lo que la gente ejercita son sus miedos, no es su fe. Porque es fe supersticiosa, que no es fe. La fe es únicamente la que cuando se cree y se confía en Dios. Lo demás es superstición. Superstición. ¿Por qué cree usted que la gente se persina cuando ve una imagen o ve o en la puerta de un templo? Por superstición. Por superstición. Ay, un miedo terrible. Y entonces la gente cae en idolatría de una manera disimulada. La verdadera fe solo puede tenerse en Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra, la revelación de Dios. Pero la revelación de Dios que se recibe, se cree y se pone en práctica, ahí se ejercita la fe. Si yo no ejercito en mi vida la palabra de Dios, no puedo decir que soy un hombre de fe. Para decir que soy un hombre de fe,
es cuando vivo conforme esa palabra. Debemos entender que hemos sido sacados de la mentira, de la oscuridad, de la vanagloria de la vida, para amar y para adorar a un único Dios verdadero. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La verdadera vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque creen en ese Dios verdadero? Ahora, si tú estás en una situación donde todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, tú puedes seguir creyendo en las mentiras y supersticiones que muchos creen. Tú puedes seguir viviendo en el engaño de este mundo. Pero Dios te invita a salir de la confusión. Para eso te predicamos el Evangelio el día de hoy. Para eso tienes que entregar tu corazón a Jesucristo, creer en Él, y de esa manera Él te va a traer libertad y te va a sacar de la confusión que hay en este mundo. Por eso quiero terminar haciendo un llamado. Si hay alguna persona que quizá viene por primera o segunda vez, que no ha entregado su corazón a Dios, no sigas en el engaño. Reconoce que necesitas servir y adorar al único Dios verdadero. Mientras la iglesia se pone de pie, si hay alguien que quiera pasar a recibir a Cristo en su corazón, esta es la ocasión, esta es la oportunidad. El mensaje ha sido fuerte, el mensaje ha sido claro, porque no queremos dorarte la píldora, como dice, decirte cosas que aparentemente son agradables, pero no son la verdad. Aquí predicamos la verdad, la palabra de vida, para que tú tomes la decisión correcta. Si hay alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo en su corazón y salir del engaño de este mundo, esta es la oportunidad. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias